media sesión. Rafa Jiménez. La experiencia cliente es uno de esos arcanos que dominan un sector y que terminan, como los te quiero, por no significar nada de tanto decirlo. Por eso nos interesa cuando alguien con autoritas se decide a poner sobre la mesa todos sus conocimientos. Y por eso hablamos los próximos minutos con Jesús Alcoba, quien acaba de publicar, por cierto, Diseña experiencias que enamoran. Jesús, bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias por tenerme. Es un placer y ya te digo, es un asunto además de la experiencia cliente que hemos tratado a menudo, que se trata con cierta frecuencia, pero yo creo que hay que plantear muchas cuestiones de base que leyendo tu libro quedan claro y que a lo que aluden es a lo que realmente nos mueve, porque eso es lo importante, ¿no? ¿Qué buscamos hoy? No sé si todos, no sé si los de mi generación, los boomers X, pero desde luego los jóvenes sí, experimentar vivencias, ¿no? Buscamos que nos pase algo, que nos suceda algo, y sería quizá un buen punto de partida para empezar a entender ese proceso de la experiencia cliente, ¿no? Exactamente. El otro día estaba viendo un estudio que a mí me parece tremendo, en el que se dice que el color que va ganando protagonismo en nuestras vidas es el gris. Y no es una metáfora. Es decir, cada vez hay más cosas grises. Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué grises? ¿Y qué pasa con el azul? ¿Y qué pasa con el rojo? ¿Y qué pasa con el verde y con el rosa? Cada vez todo es más gris, ¿no? ¿Por qué levantamos tantas veces el móvil a lo largo del día? Pues porque estamos buscando algo que tenga un poquito de chispa. Que nos llegue una buena noticia. Que nos llegue una buena noticia, ¿no? Entonces, claro, yo eso lo quiero combinar en Diseña experiencias que enamoran, lo combino con el otro lado, ¿no? Que son las marcas. Y la primera palabra del título es diseño, que para mí tiene esta connotación de designio, ¿no? De destino. Y lo que quiero decir es que las marcas tienen esa posibilidad de tomar una decisión sobre qué quieren que vivan sus clientes. Es decir, no dejarlo a ver cómo cae, a ver esto, pues cómo lo vive. No. Se puede tomar una decisión y se puede diseñar una experiencia. Y esto es de lo que trata Diseña experiencias que enamoran. Cuestiones a salto de mata, porque es un libro que tiene enjundia y que da para tratar con mucho tiempo, pero sabes que aquí en la radio el tiempo vuela. Cuestiones que me han gustado mucho. Los valores, se habla mucho, pero ¿cuáles son? Me da la sensación a mí personalmente de que la sociedad en algunos extremos termina dictándolos y no tienen por qué coincidir con los personales, pero son un asunto fundamental, ¿no? Para entender cómo generar esa marca que impacte, ¿no? Claro, cuando diseñamos desde una marca, diseñamos desde una identidad. Muchas veces en el mundo de la empresa tendemos a copiar lo que hace el otro. Pues estos han hecho esto, pues nosotros también, pues nosotros tal. ¿Qué pasa? Que nos estamos igualando al de al lado. Entonces, cuando uno diseña algo, lo que sea, pero particularmente cuando uno diseña una experiencia, la diseña desde un lugar, desde una identidad, desde un quién. Y ese quién, marca, tiene unos valores. Y hay una manera, que yo explico en Diseña experiencias que enamoran, de convertir esos valores en emociones clave para el cliente, en emociones que sean relevantes. Ese es otro concepto que hilado a una cosa que a mí me parece fundamental para el ser humano, y yo creo que desde que estábamos en las cavernas, que es el relato. El relato, ¿no? La narrativa. Pues si dices, me expreso con un relato, con una narrativa que me implique, que me identifique, y a eso le sumas lo que tú estás hablando, emociones, yo creo que tienes un combo en el que te estás dirigiendo en la dirección correcta, ¿no? Tienes un combo ganador. Yo siempre digo que cuando una marca se encuentra con un cliente, se produce un cruce de biografías, un cruce de relatos, de narrativas. La marca tiene una historia, a veces pues muy antigua o no, fundacional, los fundadores, los del garaje, lo que sea, y el cliente tiene también una historia biográfica. Entonces se produce un cruce de narrativas, un cruce de biografías. Si la marca es suficientemente perspicaz, será capaz de hilar su relato con el del cliente y hacer que y esta es la gran palabra, identifique con la marca. Identificar viene de hacer identidad, de formar parte de la misma identidad. Y es que la emoción, qué importante es, te leo, la satisfacción del cliente no es bastante, es importante, es básica en cualquier proceso, pero no es suficiente. Tiene que haber conexión emocional. Y eso además es cuantificable, el customer value. Exactamente, es muy cuantificable. Una de las cifras que yo cito en Diseña experiencias que enamoran, que a mí me parece que es una cifra en la que todos deberíamos fijarnos, un cliente emocionalmente conectado te proporciona un 52% más de customer value
sobre el cliente altamente satisfecho. Es decir, el cliente altamente satisfecho es un cliente que existió en el siglo XX. O sea, la cultura de la calidad, claro, nace en los años 80. Las lavadoras AEG que duraban 20 años. Efectivamente. Y entonces el siglo XX nos tuvo que dejar con un cliente altamente satisfecho. Eso ya, o sea, en el siglo XXI no se entra si el cliente no está altamente satisfecho. ¿Qué tenemos que estar ahora haciendo? Pues intentando provocar esa conexión emocional con el cliente. Pero cuando yo hablo de conexión emocional, muchas veces hablamos de la sorpresa, la alegría. No, yo ya he visto leyéndote que el wow, el efecto wow, no te gusta nada. Yo creo que el wow se ha muerto. Yo creo que tenemos que apostar por emociones diferentes y diferenciales. El ser humano tiene una capacidad infinita, Rafa, de percibir emociones. ¿Por qué siempre la sorpresa? Pero es que además el hecho de poner el foco en las emociones, en mi opinión, hace que giremos también el foco de cómo se afronta el proceso, porque ya no miro hacia mi marca, lo importante no son mis valores como marca, sino son las emociones de la marca, no, del cliente. Eso es un giro de 180 grados. Ya no son, tú lo has dicho, mis valores como marca, sino tus emociones como cliente. Y realmente lo que hay que pensar es que en una experiencia, porque muchas veces bombardeamos al cliente con datos, pues, existimos desde hace no sé cuánto, tenemos no sé cuántas sucursales, somos el primer sitio de no sé dónde. Vale. Todo eso puede ser el decorado, pero lo que te saca a bailar siguen siendo las emociones. Es brutal, sobre todo cómo movilizan. Y por tanto, la pregunta lógica sería, ¿son todas igual de importantes? ¿Cuáles son las más relevantes? Esta es una clave importantísima. Las más importantes siempre son las que te definen como marca y las que son relevantes para el cliente. Es decir, dependiendo de la marca que seas, tú puedes hacer sentir, por ejemplo, alegría, lo hemos dicho, pero también éxtasis, pero también ternura, pero también curiosidad, pero también esperanza, pero también trascendencia incluso. Es decir, el abanico de emociones es tan grande que a mí cada vez que alguien me habla de emocionar al cliente, digo, vale, pero ¿con qué emoción? ¿Con qué emoción? Claro. Eso es. Y es que ese cliente moderno, ese cliente de ahora tan saturado de tantísimas estrategias y campañas, y podríamos decir incluso, Jesús, que no quiere tener, que lo que quiere es ser. Bueno, yo creo que a pesar del amigo invisible, cada vez que llega una fecha en la que le tenemos que regalar algo a alguien, nos echamos a temblar. Porque todos ya podemos acceder prácticamente a todo, todos tenemos de todo, a todos nos traen las cosas a la puerta de casa. O sea, yo creo que el materialismo ha llegado ya a un pico de saturación y ya no queremos tener más cosas. Queremos vivir experiencias que realmente sean interesantes para nosotros. Es tremendo. Es una afirmación también potente por lo disruptiva, yo creo, cuando dices el cliente no es el rey de nada. Porque claro, todo el mundo está acostumbrado que en cuestiones comerciales le dicen no, el cliente es el que manda, el cliente es el rey, el cliente siempre tiene toda la razón, pero tú dices, hay que ser co-creador. Claro. Y el cliente no es el rey, tiene que estar en el proceso. Claro, pero es que pensemos, por ejemplo, en un hotel, ¿no? Unos clientes quieren desayunar a las 7, los otros a las 9, los otros quieren brunch, los otros quieren no sé qué, te vuelves loco. Entonces, yo explico en Diseña Experiencias que Enamoran un concepto que a mí me ha resultado muy útil, que es la diferencia entre la escucha de ciclo corto y la escucha de ciclo largo. Es decir, hay que escuchar al cliente para saber lo que quiere en el fondo, en el largo aliento. No la última cosa que se le acaba de ocurrir, porque si estamos a la que salta, nos vamos a convertir en una maraca. Claro. Y vamos a destruir nuestro negocio. Casi podríamos decir que en un caso lo fidelizas porque se identifica contigo y en el otro no haces más que una suerte de efecto wow. Exacto. ¿No? Y tal como viene, se va. Porque el otro, quiero decir, tu competencia va a jugar a otras cosas, va a jugar a bajar el precio, va a jugar a copiarte lo tuyo, pero lo va a tunear de una manera que no sé qué. Entonces, la escucha de ciclo largo es la más importante. Y esa escucha de ciclo largo siempre hay que apoyarla en Insights, que es otro de los conceptos que aparecen en Diseña Experiencias que Enamoran. Hablando de palabras manidas en este campo, pero que a mí, por lo menos en su concepto original y como se ha aplicado, me gusta, pero supongo que los expertos tenéis una vuelta de tuerca, ¿no? Me refiero al storytelling y a la conexión de narrativas, porque hemos dicho lo importante que es la narrativa, pero al final, hablaba yo incluso el otro día con una persona del sector y me decía, es que ya también el storytelling termina por cansar porque todo se quema muy rápido. ¿Cómo le doy una vuelta? ¿Cómo conecto esas narrativas yendo un paso más allá sin desviarme? Porque el storytelling tiene su ventaja y su aprovechamiento, ¿no? Claro, o sea, el storytelling existe desde que existe la humanidad.
y seguirá con nosotros hasta que la humanidad desaparezca. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces hacemos interpretaciones muy directas y muy facilonas de los conceptos, ¿no? Muchas veces se confunde storytelling con crear historias o contar historias bonitas. Nada que ver. O sea, el storytelling es la estructura sobre la cual tú apoyas una historia con la que otra persona se puede identificar. Y esto es la clave. Es decir, el storytelling va de historias que mueven, pero no necesariamente siempre nos ponemos a pensar, ¿no? Lo lacrimógeno, lo emotivo. No. Puede ser una historia de superación, puede ser una historia de liderazgo, puede ser una historia de familia, puede ser una historia de tradición. Pueden ser muchos tipos de historias, pero hay que encontrar cuál es la clave narrativa. Por eso decimos, el storytelling está de moda. Mira, a ver, o sea, ¿por qué vemos series? ¿Por qué vemos películas? ¿Por qué leemos novelas? Lo que tenemos que hacer en las empresas es aprender a manejar todas esas inflexiones, esos giros de guión, esas maneras de presentar las cosas y no hacerlo todo lineal y todo con datos y todo gris y todo con los viejos trucos de siempre que ya no sirven, claro. Es tremendo. Me gusta mucho que se identifican, o yo he identificado, algunas ecuaciones, ¿no? O sea, o silogismos, no sé casi qué decir porque son conceptos distintos, pero valor, emoción, conducta. Por ejemplo, identidad, recuerdos, narración. Exacto. Son relaciones tremendas, pero que no tienen sentido si no las pones precisamente en una línea, pero también en una contraposición, ¿no? En un equilibrio y en un objetivo. Exactamente, y la fórmula es muy fácil. El 50% del diseño de una experiencia es la emoción y el otro 50% es un relato. Uno no puede existir sin el otro y sin los dos a la vez no impactaremos, no seremos relevantes y lo que ocurrirá es que el cliente no nos recordará y nos habremos convertido en irrelevantes. Por eso el libro se llama Diseña experiencias que enamoran. Y metemos un concepto, no sé en qué punto, pero que es importante, en el que te apoyas a partir de un famoso filósofo coreano-alemán, Byung-Chul Han. Mencio. No. Byung-Chul Han. Sí, Byung-Chul Han, en el que hablamos de verdad. Porque también es importante, no vale cualquier cosa en un proceso con tu marca, tiene que haber verdad, tiene que haber un consenso. Si tú tienes una verdad y te has hecho las preguntas correctas, vas a impactar más, ¿no? Fíjate, Rafa, a mí me gusta mucho esta idea, comunicar con verdad, porque la verdad efectivamente, como dice Byung-Chul Han, genera consenso. Eso es importantísimo en el diseño de experiencias y yo diría, Rafa, que en la vida. En un libro como este, con un enfoque práctico, aunque tiene mucha reflexión, en el que tiene bonus con prácticas y consejos, todo esto al final nos llevaría, para ir terminando, te pregunto, pues a una fórmula, ¿no? Porque al final no se queda solo en una disertación, en una reflexión tuya sobre la experiencia cliente, quieres buscar algo concreto. Exacto. Este libro se basa en un método propio que se llama el arco de la experiencia de cliente, y que hace lo que promete, es decir, te lleva desde la identidad de marca hasta la entrega de la experiencia sin desvíos y sin desvaríos y sin titubeos. Pues ya lo saben, diseña experiencias que enamoran, crea momentos inolvidables para tus clientes o tu audiencia. Eso también nos toca a nosotros. Jesús Alcoba, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo, hasta la próxima. Gracias a ti siempre, muchas gracias. Hasta la próxima.